Un placer estar por acá. Voy a iniciar mi presentación con un comentario que considero muy oportuno a la luz de este Congreso. Y qué bonito que los notarios y los funcionarios registrales estemos aquí juntos, porque tenemos una materia prima que ambos compartimos. Si no somos rivales, yo creo que los años en que el notario podía ver al funcionario registral como aquel que devolvía los documentos ya quedaron en el pasado. Y este Congreso es un ejemplo de eso, de que tenemos que aprender juntos, porque así como nosotros aprendemos de los señores notarios, pues los notarios aprenden un poquito de lo que nosotros tenemos en el quehacer registral. Agradecer al comité organizador que tomara en cuenta la participación de la suscrita y del resto de los compañeros que conforman el panel de expositores que tendremos en estos 3 días. A mí se me ha asignado un tema bastante complicado, dicen los notarios, ¿verdad? Y creo que esa falencia o esa complicación nace a partir de una formación jurídica que hemos tenido como abogados y que no tenemos en nuestra carrera un tema que tenga que ver con catastro, a pesar de que uno de los insumos con los que trabajamos son los planos o los asientos catastrales. Entonces, la idea de estar por acá, y creo que es una idea muy positiva, es pues hablarles un poquito de lo que es el catastro desde la óptica de una abogada que ha trabajado 35 años en la función catastral y que podamos establecer cuáles son, y esa es la intención de la charla que yo he preparado, cuáles son los riesgos o cuáles son los elementos que tenemos que considerar los notarios para poder trabajar con un insumo catastral como es un plano catastrado o un asiento catastral. Yo lo puse, no le puse charla catastral, sino le puse algo que se llama catastrando. Este tema catastrando va a tocar 2 aspectos, ¿verdad? A la luz de la declaratoria de zonas catastradas, 102 distritos tenemos declarados zonas catastradas. Ahora tenemos un insumo nuevo, ya no solo trabajamos con planos catastrados, sino también trabajamos con certificados inmobiliarios o certificados catastrales. En una ocasión conversaba yo con un señor notario y me decía, apenas puedo entender de planos y ahora me meten lo que es o me llevan lo que es un certificado inmobiliario, pero es más fácil, es decir, es un asunto más sencillo. Vamos a trabajar con un producto final que ha pasado por una etapa de depuración que le permite al notario y al funcionario registral trabajar con un producto comprobado y además de eso que está conforme a la normativa con los efectos jurídicos declarados como firmes y ciertos. Entonces, un poquito para recordar la unión, ¿verdad? Todavía hasta el 2010 teníamos 2 instituciones con las cuales trabajábamos separados, por un lado el Catastro Nacional, por otro el Registro Público de la Propiedad o Registro de Bienes Inmuebles como algunos le llamaban. Visionariamente, cuando se da el programa de regularización por allá del 2009, el legislador dice, yo creo que esto no puede ser. Es decir, si tenemos un asiento registral que nace a partir del asiento catastral, tienen que estar unidos. Si no puedo trabajar, no puedo tener un divorcio entre los asientos catastrales y registrales. El notario no puede estar en medio, el notario tiene que recibir un producto que haya visto la subdirección catastral para llevarlo al asiento registral. Entonces, a partir de la ley 8710 unificamos lo que es, o el legislador unifica lo que es el catastro y pasamos a formar parte de lo que es el registro inmobiliario. Para tener esa unificación que va a permitir que tengamos la subdirección catastral y la subdirección registral por otro lado. En ambos, en su momento, en su oportunidad, antes del 2009 teníamos principios registrales, hoy tenemos unos principios registrales unificados. Para efectos de la charla, no vamos a hablar de los otros, sino me voy a concretar en lo que es el principio de concordancia de asientos catastrales y registrales, que es lo que lleva al señor notario a través de su fe pública a conformar o a dar nacimiento a ese asiento registral. Entonces, la fe pública, al igual que ustedes, señores notarios, ¿verdad? El topógrafo tiene fe pública, eso hace que trabajemos con información que tengo que tener como cierta.
¿Cuál es ese tipo de información? El topógrafo tendrá fe pública, lo establece la ley, por ahí lo recoge el artículo 19 del reglamento de la ley de catastro, y dice que tiene fe pública sobre área, derrotero y ubicación. ¿Qué significa eso? Entonces, en algunos momentos nosotros decimos o nos cuestionamos, bueno, realmente ese lote que yo logro ver, no me parece que tenga 120 metros cuadrados. Si yo me pongo a ver este auditorio, yo diría, bueno, puede tener 300 metros, puede tener 400, puede tener 250. Esa exactitud en el área, esa exactitud de ese asiento catastral me da el profesional de la agrimensura. Es decir, al igual que al notario, y como decía don Alejandro ahora, es fe pública. Creo, tengo que creer. El ordenamiento jurídico no me deja otra opción que creer en el profesional de la agrimensura. Es decir, tengo que creer para dar por cierto que el área que él está indicando en un levantamiento catastral es conforme a lo que encontró en el terreno, que la forma de ese polígono es conforme a lo que encontró en el terreno. No podría el registro inmobiliario estar revisando en cada presentación que se dé si efectivamente estamos hablando de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo o cualquier otra figura geométrica con respecto al área que estaría publicitando. Entonces, igualmente tendremos que creer en aquella ubicación geográfica que está dando el profesional. Aquí siempre hago una aclaración. Cuando hablamos de ubicación geográfica, no estamos hablando de situación geográfica, son dos temas totalmente distintos. Nosotros normalmente los confundimos, siempre decimos, esa finca se ubica en el distrito 3º, cantón 1 de la provincia de San José. No, esa finca se sitúa en el distrito 1. La situación geográfica es un elemento que proviene de la división territorial administrativa, no de la ubicación que da el topógrafo. La ubicación es algo más amplio que incluye en algunos momentos lo que es la situación geográfica. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando un punto de referencia, ubiquémonos en el Colegio de Abogados, algunos daríamos la dirección a partir del Liceo de Costa Rica. Del Liceo de Costa Rica tanto, otros darían la dirección posiblemente de la Rotonda de las Garantías, o alguno daría la dirección hablando de Barrio Luján. ¿Qué hace que yo pueda establecer con precisión y certeza, que es lo que me obliga el ordenamiento jurídico, a determinar dónde se ubica un inmueble? Bueno, pues el punto de referencia. Ese punto de referencia es a lo que se llama la ubicación. A 300 metros del bastión del puente, dice el topógrafo. A 200 metros de la quebrada. A 200 metros del punto de intersección de la calle pública. Es decir, esa es la ubicación geográfica. Entonces, ¿cómo dudo yo de que ese profesional efectivamente me esté dando la información exacta? Pues tengo que creer. Es decir, el catastro tiene sus elementos, la subdirección catastral tendrá sus elementos para determinar dentro del marco de calificación, como al igual lo tiene el funcionario registral, para determinar si efectivamente existe alguna imprecisión en la información que viene. En principio, nosotros estamos creyendo en el profesional, ese asiento registral, ese asiento catastral queda permeado de la fe pública del profesional para determinar con precisión y exactitud, una vez que se publicita, en el caso que tengamos mapas catastrales o información declarada oficial, en el mapa catastral. A partir de esos elementos, nosotros vamos a construir un asiento limpio, sano, un asiento que le permite al notario venir a tomar ese documento para hacer el movimiento registral para el cual fue registrado el documento. Y en esto quiero hacer mucho énfasis porque en algunos momentos detectamos o encontramos que el movimiento que hace el notario no es congruente con lo que dice el plano. No es congruente para lo que se registró el plano. Y ahí empezamos a tener problemas. Si tenemos problemas, poseemos problemas. ¿Por qué? Porque no podemos tener un documento que se registró, por ejemplo, como parte de finca y esté pretendiendo rectificar el área en disminución. Es decir, ¿cómo? Parte de finca, ese es el objetivo del plano. El plano tiene un objetivo, el plano tiene un fin por el cual se fue registrado y ese fin tiene que ir
completo en el asiento registral. No puedo tener un plano que se catastra con 300 metros y que me venga originando una finca de 350 metros. Sí, ¿dónde tomé esos 50 metros? Sí, no puedo tener un plano que diga que es parte de la finca 100 y se segregue o pretenda segregarlo de la finca 200. Sí, no puede ser. No puedo tener un plano que diga que es para reunir con la finca 200 y solo pretenda segregar de la finca 100. Sí, a ese principio de concordancia es al que nos debemos. Entonces, cuando yo hablo de las inconsistencias que podrían darse a partir de la mala interpretación de un plano catastrado, creo que la falencia o la debilidad que traemos formados nosotros de la universidad es pues que no nos han enseñado a entender la parte catastral, ¿verdad? Entonces, yo he preparado la charla un poquito para tratar de transmitir poco los conocimientos o las interpretaciones que le debemos dar a un asiento catastral para que no originemos primero inexactitudes y para que no caigamos los notarios en algún tipo de responsabilidad para que posteriormente el registro inmobiliario iniciara algún tipo de advertencia porque hay una inexactitud en los asientos. Entonces, ¿a qué apostamos? ¿Qué vende el registro? El registro vende seguridad. Imagínense solo por un instante, pensemos nosotros qué pasaría o qué sucedería si yo cada vez que voy a transar con un inmueble pienso que la información que está ahí está errada. Colapsa el sistema. Yo tengo que creer en el registro y creo en el registro porque el registro vende seguridad, vende publicidad, que nace a partir de la fe pública de los fedatarios públicos que el ordenamiento jurídico ha destinado para ello. En este caso, los ingenieros topógrafos como los señores notarios. Entonces, esa publicidad es lo más importante que tiene el registro. En este momento, los compañeros que están por allá están registrando y ya están consultando nuestras bases de datos. En este instante están consultando nuestras bases de datos. Cualquier inexactitud o cualquier error de un compañero ya está publicitada. Ya está ahí. Estamos catastrando planos que si viene, si ha faltado a la fe pública de los profesionales, se están publicitando y tendré un notario que está trabajando con ello. Entonces, por supuesto que la censura, análisis que yo estoy haciendo de los documentos tiene que ser un análisis con vista a la información que yo tengo en la parte catastral, sobre todo, y hago énfasis en esto, porque el catastro funciona como filtro depurador para ustedes, para los notarios, para los funcionarios registrales. Como dicen por ahí, por donde asustan, el catastro pasó primero. El catastro ya fue, vivimos donde asustan. Ya yo agarré al topógrafo y, perdón la frase, lo sacudí. Le dije, señor, esto usted no me lo puede registrar. Imagínese que la función catastral llega hasta el punto de determinar de previo si se están afectando terrenos demaniales, si está en una zona protegida. Entonces yo le estoy diciendo a aquel que me está registrando un plano para información posesoria, señor, eso es una zona protegida y ahí no se permiten 50 metros de la zona marítimo terrestre, la zona pública. ¿Cómo que no? Yo tengo 450 años de vivir ahí, qué pena, pero no se puede. Entonces, cuando ese asiento se registra, yo voy seguro, funcionario registral, notario, que el catastro ya le hizo el filtro de depuración necesario para que yo trabaje con un asiento totalmente limpio. La publicidad no tiene límites. Y eso es lo más importante. Hago la diferencia en el caso de Costa Rica, que tiene un sistema catastral, ejemplo a nivel latinoamericano, donde nosotros apostamos por la seguridad jurídica. En la mayoría de países de Latinoamérica, el catastro sirve solo para cobrar impuestos. Los insumos que utiliza el catastro para conformar el mapa en otros países son distintos. Nuestro programa en el 2009 inicia con el programa de regularización que apuesta por la conciliación, por la regularización de las propiedades. Entonces, estamos seguros que lo que estamos buscando es seguridad jurídica y publicidad sana. Y ahí está, el protagonista de la noche, de la tarde, todavía nos falta un poquito.
¿Y qué es un plano catastrado? ¿Qué es un plano catastrado? A veces dicen, ¿qué es el plano? ¿Verdad? Un día atendí a un señor y me dice, es un dibujo. Lo oye un topógrafo y le da un cardíaco, como un dibujo. No, es la descripción inequívoca de un inmueble. Es esa, no es otra. Yo tengo asientos registrales que cuando no tienen plano, yo no sé dónde están. Cualquier asiento registral que yo tengo publicitado como registro inmobiliario, yo no sé dónde está si no tiene un plano catastrado. Si usted me dice, sí, pero yo sé dónde queda. No, usted puede saber dónde queda, dónde está, cuánto mide, dónde se ubica, cuál es su punto de referencia, cuál es su forma. Hasta que yo no tenga un plano catastrado que me describa inequívocamente ese inmueble, yo no voy a estar tranquilo. Registro inmobiliario no va a estar tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese plano? Darle un contenido gráfico a un asiento registral. Eso es lo que viene a hacer el plano. A decir, a bajar esa información, ¿verdad?, que está ahí, y decirle, aquí está. Por eso es que nuestro insumo es la tierra. El catastro trabaja con la tierra, es la descripción física, literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional, dice el artículo 2 o 3 de la ley de catastro. Sí, eso es el catastro, la descripción física. Trabajamos a partir de un levantamiento que se hace en el terreno, donde se determina la ubicación real del mismo. Entonces, ese plano es con el que trabajamos, con un plano que me viene a describir. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque a partir de la modificación que hizo el Código Notarial del artículo 30, ¿verdad?, lo vimos como un requisito, ¿verdad? Un requisito. Ah, mira, hay que llevar un plano. No, pero no es un plano. No es cualquier plano. Es el plano que describe inequívocamente. Entonces, por ahí, en algún momento queremos llevar un plano del año 64. Entonces, alguien le dice, mira, hay un plano del año 64. Nadie quiere pagar una mensura de un terreno, ¿verdad?, porque es cara. No sé cuánto cobrarán, pero la gente dice, no, es que ¿cómo voy a pagarle a un topógrafo? Tengo que medir 3 hectáreas, es mucho dinero. Entonces, usan un plano del 64. Entonces, por ahí alguien se atreve a decir, no, ¿cómo vamos a poner un plano tan viejo? A mí me duele en el alma ese comentario. Y si yo soy del año 64, muchachos, ofende, ¿verdad? Me ofende. Entonces, no es lo viejo que sea el plano, es si ese plano verdaderamente describe a ese asiento. Si no importa de qué año sea. Nada más a modo de comentario les puedo decir que yo he visto planos del año 34, los cuales le hemos hecho una conciliación jurídica y son exactos. La finca no se ha movido, por supuesto, son exactos, los detalles cartográficos son exactos. Y puedo haber visto planos del año 2017 que tienen errores. Entonces, no quiero que nos equivoquemos, ¿verdad?, como notarios, en decir, bueno, entonces doña Desiree dijo que los planos del 64 sí hay que llevarlos. No es eso. Es que yo tengo que saber si ese plano puede describir ese asiento, ¿verdad? Tampoco es el reciclaje. Yo voy a reciclar un plano. Es que ¿cómo vamos a usar un plano que ya fue usado? O un plano, hay que ver cada caso concreto para determinar si ese plano va a ser un insumo adecuado. Y si es un insumo adecuado, bueno, vaya, para eso estamos, para apostar a ese principio de concordancia. Y ese principio de concordancia, definido en el artículo 18 de la ley de catastro, es esto: principio espejo. Lo que tengo aquí se refleja aquí, en todo, en situación, en área, en antecedentes. Esto. Si no puede ser que este plano no sea el reflejo de este asiento registral. Posteriormente, ese principio espejo, pues ya se ve vulnerado. ¿Cuándo? Cuando esa finca que nació con 3.000 metros, empiezan a hacerle segregaciones. Y bueno, todos sabemos que para los restos de finca, pues no hay necesidad de tener un plano catastrado. Si no, imagínense qué harían las urbanizadoras. En este país quiebran. Cada vez que segregan un lote, tendríamos que estarle pidiendo que hagan un plano de ese lote. Entonces, esa concordancia tiene que ir también con los linderos. Es decir, yo he visto asientos registrales que el plano dice que la calle pública es al norte y me la ponen al sur. Sí, pero
y la rosa de los vientos, aquella, ¿verdad?, que nos enseñaban cuando hacíamos la tarea. Es decir, es complicado si estamos con lotes irregulares donde no tenemos la descripción pareja de los linderos, pero siempre hay forma. El topógrafo es su amigo. Es decir, el topógrafo que hizo ese plano es del cliente. Y si estamos haciendo un desarrollo, estamos haciendo un elemento gráfico, pues a ese hay que preguntarle. Igualmente en lo que respecta a los accesos, es decir, planos que se catastran para accesando por servidumbre, no encontramos en el asiento registral esa servidumbre, no la constituyen, la dejan como resto de finca. ¿Y qué es lo que pasa cuando una servidumbre se deja como resto de finca? Lo que sucede siempre. Ese titular, que es el dueño de ese fraccionamiento que se realizó, pues no quiere pagar impuestos y le están cobrando impuestos. Entonces, ingresa al registro una solicitud para cerrar esa finca, porque no existe la materialidad. Dice, yo lo estoy viendo. Si yo cierro esa servidumbre, dejo fondos enclavados. ¿Y quién originó el problema? ¿Quién fue el que originó el plano? Porque el plano está bien. El notario que no interpretó adecuadamente y no vino a constituir esa servidumbre. Solo para que lo tomen en consideración, el sistema bancario no está prestando a los titulares que en algún momento se hayan cerrado esos accesos. Entonces, el administrado es el que está sufriendo. Ese es el que a mí me preocupa. Ese pobre que trabajó durante años, hizo un esfuerzo para comprar un lotecito y al final lo que tiene es un problema de años, ¿verdad? Porque es complicado solucionarlo, ¿verdad? Esa interpretación de planos, que ahorita vamos a ver, le traigo una presentación ahí para que veamos las partes del plano, tiene que ser a partir de la información que me da el profesional de la agrimensura. Entonces, he visto, por ejemplo, planos, porque no hay una norma que nos permita a nosotros solicitar en la parte catastral, que nos indique reunión de fincas, parte de la finca A, parte de la finca B, y el topógrafo no indica cuánto le rebajan. Y el notario me lo dice en la escritura, ¿de dónde sacó la información? Ni siquiera yo la sé. ¿De dónde sacó esa información? Ah, es que yo llamé al topógrafo. Bueno, y estaba en el protocolo, él dejó constancia en el protocolo que la finca A está rebajando 150 metros. No. ¿Y usted qué se dejó en el protocolo de referencias? No sé, nada más. Es que yo tengo una buena relación con él y él me dijo. A ver, compañeros, de las buenas relaciones hay un montón de personas con problemas. Tengo que tenerlo, tengo que cuidarme yo me cuido. Y yo creo que la participación de nosotros como funcionarios en este congreso es precisamente venir a eso, o por lo menos esa es mi intención, venir a decirles, no trabajemos con esto, no trabajemos con eso, trabajemos con elementos que le permitan a usted como notario decir, de la finca 300 hay que rebajar 150 metros, porque así lo dijo el profesional. Sí, él fue el que me dijo a mí cuál era la información. Por supuesto, la parte precartularia que ustedes tienen que hacer son los estudios registrales a partir de la información que tenemos publicitada en nuestras distintas bases de datos. En el caso concreto de los planos catastrados, pues la información que proviene del sistema de información de planos. Ahí tenemos publicitados, ¿verdad? Es muy importante que en los estudios que hagamos veamos las anotaciones del plano. ¿Qué son esas anotaciones? Si son anotaciones que están activas. Aquellos que accedan por la página web también lo publicitamos a través de esas consultas. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Por qué? Porque en las anotaciones, en ocasiones, cuando tenemos, y lo vamos a ver al final de la charla, publicitamos, por ejemplo, si tienen nota de advertencia, esos asientos catastrales. Ahí está el número de expediente, la hora en que emitimos la resolución. Por ejemplo, publicitamos si variamos la situación geográfica. Está como una anotación activa. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que ver, no solo el plano, sino ver las anotaciones que tenga, que puede cambiarme los elementos del plano. Si no importa de quién es, ya nosotros nos registramos, a partir del 2008 no se registran planos con el nombre, porque lo único que nos interesa es la tierra. Para eso está la subdirección registral. La subdirección registral es la que ve los asientos registrales y ve quiénes son los titulares y sus gravámenes. Nosotros vemos la tierra.
Eso es lo que vemos. Entonces lo que hacemos es un levantamiento que lo vamos a relacionar a partir de la información del topógrafo con un inmueble. Eso es lo que va, eso es lo que tiene el plano. Entonces, ¿qué elementos le vamos a ver? Pues las notas técnicas. Es decir, ¿qué es una nota técnica? El objetivo del plano. ¿Para qué se registró? Se registró para reunir. Si no me segregue, es para reunir. Se registró y en la nota técnica dice, y se va a constituir servidumbre para el lote dominante que es tal. Ahí está la información. Hay que leer. Vienen otras notas técnicas que no las vamos a entender. No importa, pero todas. Hay que leerla. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice eso? ¿Cuál es el objetivo del plano? ¿Cuál es la limitación misma que tiene el plano? Y ahí estamos. Sí, el inicio de esta charla les dije, ya todos somos amigos. Sí, eso es lo que tiene el registro. Vea que el círculo va dándose topógrafos que le dan la información al notario, un notario que ingresa un documento al registro y los mismos jueces que nos mandan información. Es decir, todos estamos, aquí no estamos por fuera ningunos, todos estamos buscando la seguridad jurídica. Sin ningún notario busca violentar la seguridad jurídica, lo que busca es dar mayor seguridad para tener una publicidad sana. Y en ese principio de concordancia tenemos que tener presente las disposiciones del artículo 30 que fue modificado por el Código Notarial. ¿Qué es lo que dice? Que para todo movimiento registral, salvo las excepciones que ya nosotros conocemos, se requiere plano. Sí, lo dice la norma, no lo inventamos. ¿Y por qué? Si yo quiero hacer mucho énfasis en esto, es que esto no es antojadizo. Si no fue que a nosotros se nos ocurrió, que el legislador ese día dijo, y pongamos plano. ¿Y qué es el plano? No sé, pero pongamos. No, es que es la única forma en que yo pueda determinar dónde está ese inmueble. Si el artículo 30 es claro para todo movimiento y el principio de concordancia del 18, el 22 y el 29 lo establece. Se dice que ese plano tiene que ser congruente con su movimiento registral. Tiene que ser congruente con su movimiento registral, porque en el momento que esa congruencia no se dé o se parta, estaríamos hablando de una inexactitud en los asientos. Estamos hablando de un asiento registral que ya está cuestionado, de un asiento registral que yo estoy presumiendo que tengo que investigarlo, de un asiento registral que no nace a partir del plano. Y si el plano es el que da al movimiento registral, tiene que ser exacto. Si no pueden haber dudas, si no pueden haber inexactitudes, no pueden haber, y para que empecemos a hablar de ejemplos, no pueden haber una finca, dos fincas con un mismo plano catastrado. ¿Cómo? No puede ser. No puede ser que haya dos fincas con un mismo plano catastrado o dos fincas con dos asientos catastrales distintos, números distintos, pero que son el mismo polígono. No puedo. Eso violenta el ordenamiento jurídico, porque el plano debe describir un inmueble, no puede describir 2, 3, 4, 5. Y el único ejemplo, la única excepción que puedo hacer aquí, que se me ocurre, es en los cementerios. Porque los cementerios hemos catastrado planos que están por bloques y le ponemos un nombre así como dice Cementerio La Paz, ¿verdad? Por supuesto, Cementerio La Paz. Ahí se sacaron 45 tumbas, pues esas tumbas van a tener eso, pero el plano técnicamente representa cada una de esas tumbas. Esa es la única excepción que podemos tener, no podemos tener otra excepción distinta a esa. Cada asiento registral tiene que tener su plano que lo describa inequívocamente. Un poco para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Me pareció oportuno hacer el comentario. El artículo 71 del reglamento de la ley de catastro, que es del 2008, incorporó en su momento una novedad, que era la provisionalidad de los documentos. Es decir, aquellos planos que se catastren como parte de finca para reunir esos planos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer el movimiento al año siguiente. Si no se hace al año siguiente, ingresa en caducidad. Es decir,
Tomémoslo muy en cuenta porque hay documentos que ingresan a la corriente registral, el notario no se fija en eso y de inmediato le pone el registrador plano caduco. Si el plano está caduco no podemos originar un movimiento registral. Igualmente para aquellos planos que son para informaciones posesorias, los cuales tendrán una provisionalidad de 5 años. Hago la diferencia entre los planos parte de finca que corresponde a derechos, los cuales mediante directriz el director del registro inmobiliario le dio una provisionalidad de 3 años. ¿Y por qué? Porque yo, por lo menos yo no sé, ustedes señores notarios, sacar una localización de derechos en menos de 1 año es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener a un administrado que va iniciando las diligencias, ya sea a nivel judicial o a nivel notarial, y cuando ya empieza a subir la cuesta, ya el plano no sirve. Hay que volver a catastrar y volver a subir la cuesta y otra vez para atrás. Entonces, en esos casos concretos, ¿verdad? No trabajamos con una provisionalidad de 1 año, sino de 3 años. Y en los casos de planos del Estado, no tienen provisionalidad, porque el Estado no le podemos poner límites. Entonces, si el Estado va a adquirir o el Estado es una propiedad del Estado, el plano se registra, pues no tendrá la provisionalidad correspondiente. Lo mismo tomar en consideración si el plano está vigente, si no ha sido cancelado. Recuerde que nosotros aplicamos en la cancelación los elementos propios del artículo 474 del Código Civil. Se cancela a gestión de parte o bien por orden judicial, ejecutoria. Entonces, verificar lo mismo, si lo estamos consultando por la página web, ahí se publicita, plano cancelado. Entonces, ese documento no puede venir dentro de un movimiento registral porque no tenemos forma pues, de levantar ese plano. Ya entró, sus efectos jurídicos se eliminaron. Entonces, para que lo tomemos muy en consideración. Y también por ahí, a partir de lo que es la presencia de zonas catastradas, pues tenemos el verificado de planos. Es una novedad que se da cuando se declararon zonas oficializadas. Entonces, en cualquier movimiento que se pretenda, cualquier movimiento en donde se involucren planos catastrados y los mismos no hayan sido confrontados con el mapa catastral, con la geometría del mapa catastral, estos documentos son consultados en la parte técnica del catastro. ¿Qué es lo que nos interesa? Imagínense que nosotros hicimos el levantamiento de un distrito, porque si las unidades administrativas que se hacen es por distrito, y ahora yo voy a llevar al plano, un plano que le cae encima a otra propiedad, a otro predio. Entonces, eso es lo que hace el técnico. Le dice, señor notario, usted está haciendo un movimiento registral con un plano que no ha sido verificado. Y cuando yo le hago el análisis, ese plano no está conforme a la geometría del mapa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Devolvemos? Indicamos eso como defecto. Es decir, ese defecto significa que yo tengo que hacer un nuevo plano catastrado. Es decir, no hay otra opción. ¿Por qué? Porque o el plano tiene inexactitudes de cierre, de tolerancia, de errores lineales, de errores de área que no conforman el mapa catastral. O bien viene a originar contradicciones parcelarias que van en detrimento de la exactitud del mapa. Sí, por eso le decía, el mapa catastral, los datos son ciertos y definitivos. Ya tuvimos una etapa donde fuimos a la exposición pública, donde los titulares dijeron si esa información estaba mal o buena. Yo no me puedo devolver. Sí, yo no puedo permitir que un plano que no sea congruente con el mapa, yo vaya a poner en contradicción el estado parcelario. Entonces, son verificados, ¿verdad? En algún momento el notario dice, pero es que a mí me dieron un plano para trabajar, ¿sí? Pero también tenemos que tener claro que dentro de los estudios que tenemos que hacer, pues es muy importante que verifiquemos si estamos trabajando con una zona oficializada. Todo está publicitado en la página del registro, tiene los distritos que están publicitados, en los cuales tenemos oficializada la información. Entonces, pues también, ¿verdad? Para decirle a nuestro cliente, vea, esta escritura va a llevar su tiempo porque no solo entra la corriente registral y los compañeros registradores elevan ese documento a la parte técnica para que lo verifique conforme al mapa. Es una verificación que normalmente se da a lo sumo en 2 días, ya estamos devolviendo el documento, pero que podría ser que usted tenga que decirle a su cliente, señor, hay que hacer un nuevo plano, ¿verdad? Este plano no es un insumo adecuado para el mapa catastral. Y un poquito hablando de las rectificaciones de área, porque sé que don Orlando los deleitó con una charla el pasado miércoles,
quiero nada más hacer unas acotaciones. Él habló ampliamente exactamente lo que pasa en el registro, pero a mí me parece oportuno hacer un comentario con respecto a las rectificaciones de área. El catastro, primero, el reglamento de la ley de catastro ha depositado en el profesional de la agrimensura el control si esa rectificación de área está dentro de los parámetros de la ley de informaciones posesorias. Es decir, es una función de él. ¿Qué vemos o qué ve la parte de la subdirección catastral? ¿Verdad? Por aquello de que estemos hablando de rectificaciones de área en disminución. ¿Qué es lo que ve? Que no esté dejando áreas botadas. Es decir, la relación de la planificación urbana es lo que está inmerso en un plano. Si yo en un plano no solo veo que venga la geometría, si yo veo en un plano, funcionario catastral, registrador catastral, ve en un plano que el mismo no esté dejando áreas que violenten la ley de planificación urbana. Es decir, fondos enclavados, que cumplan la relación frente-fondo, es decir, que su frente sea de 1 y su fondo sea de 7, y así vaya elevando, que tenga acceso. Si yo no voy a catastrar planos de fondos enclavados. Entonces, cuando yo trabajo registrador, lo que le digo es, señor, usted no me puede presentar un plano que no tiene un acceso. Usted no me puede presentar un plano que me está dejando áreas que quedan enclavadas. Entonces, por aquello que en algún momento trabajemos con rectificaciones de área en aumento, y diga alguno de nosotros, bueno, pero es que este plano violenta lo que establece la ley de informaciones posesorias. Nada más aclaro, yo trabajo con un insumo que yo no sé si va a ir vía notarial o va a ir a vía judicial. Entonces, podría ser que yo me encuentre con planos de informaciones, perdón, de rectificaciones de área que exceden los parámetros, pero que pueda llevarlo, porque necesito un plano. Si lo que no puedo hacer yo como notario es rectificar el área, porque el registro no me lo va a permitir, pero tengo que tener claro que ese insumo va a servir para que judicialmente yo haga la rectificación de área. Por ahí siempre me dicen, ¿y por qué no lo hace mediante informaciones posesorias? Vaya usted a saber, ¿verdad? A veces el asesoramiento primero nunca proviene del registro inmobiliario, y también no sé cuáles son las condiciones del cliente, qué es lo que quiere el cliente. Hay algunos que rectifican el área en lo que se puede y la otro plano lo catastran para rectificar judicialmente, o bien hacen un plano para información posesoria. ¿Qué me interesa que quede claro? El catastro analiza el estado parcelario. Entonces, si yo estoy rectificando áreas en aumento, yo tengo claro, funcionario catastral, que no se están llevando terrenos ni del demanio, por aquello de la calle pública, o bien de particulares que puedan ir en detrimento de terrenos que estaban asociados a otro asiento registral. Eso lo verifico y por eso es que procuro la inscripción, autorizo la inscripción. Y ahí está, un plano, ¿verdad? ¿Qué voy a tener del plano? Un número catastral. Trabajo con la parte superior, derecha para ustedes, izquierda para mí, donde está asignado el número de plano. Ahí mismo, abajo de eso, voy a empezar con la provisionalidad del plano. Si el plano está cancelado, dice cancelado a través de la provisionalidad del artículo 71. Si la cancelación fue a gestión de parte, de acuerdo al 474, también va a decir plano cancelado, de forma tal que ya no voy a poder utilizar ese documento. Un cuerpo del plano, ¿verdad?, que es el polígono con el derrotero y las notas técnicas del documento. Ahí tenemos el derrotero y el polígono. ¿Qué es el derrotero? ¿Verdad? Muy sencillo, lo aprendimos allá cuando estábamos, ayer tal vez, en el colegio. Es el desarrollo matemático del inmueble. Es decir, para que yo tenga esa figura geométrica, para que tenga esa figura, el derrotero tiene que cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy a posicionar en la línea 1, punto 1, aquí donde está el vaso, y el punto 2 es donde termina aquella computadora. Y de ahí voy a medir la distancia de 20.32 metros. Es un movimiento matemático, cada uno de los puntos tiene que dar un cierre de acuerdo a las exactitudes y tolerancias que el topógrafo nos indica en el documento y darnos eso, esa figura geométrica que se complementa con el área. Es decir, ese derrotero y ese polígono, esa forma geométrica se complementa con el área y tiene que cerrar.
No puede haber distinto. Si yo desarrollo el derrotero y no me da esa figura geométrica, es un plano que no está apto para trabajar con él. Si no lo puedo hacer, eso es lo que vemos en el mapa catastral. Yo desarrollo y digo, eso no es apto. No es un documento con el que pueda trabajar, unas notas técnicas. Entonces, las tengo, levantamiento polar poligonal, ¿qué será eso? Bueno, esa es la forma en que él hace el levantamiento y trabaja los errores que va a tener para ver si están dentro de las tolerancias permitidas en el reglamento de la ley de catastro. Me da algo más, todas las medidas están dadas en metros, doy fe de que los linderos son existentes, importantísimo. Es decir, hoy como notarios, pero también somos abogados y vamos a defender a nuestro cliente en algún momento porque hay una sobreposición o porque también hay una invasión. Si ahí me dio fe el topógrafo que los linderos estaban existentes, entonces me mintió, porque cuando yo llego al terreno y no hay ninguna cerca divisoria, entonces él mintió, ¿o no? ¿O fue que botaron la cerca? Esos elementos van a estar también en el protocolo del topógrafo, y me va a permitir a mí eventualmente defender a mi cliente. Modifica planos catastrados, claro, una relación de asientos, principio de tracto sucesivo, yo tengo esto, y si salco una porción de este terreno voy a modificar el plano de la finca madre. Todo plano que modifica a la finca madre pues está comprendido dentro de eso, ¿verdad? La modificación de asientos me permite hacer la secuencia de ese movimiento gráfico hacia atrás. Frente a calle pública también, ¿cuánto es el frente? ¿Cuánto tiene el frente de calle pública? Tengo 10, 15, 20 metros. Este plano servirá y la nota, el objetivo, el fin. Este plano servirá únicamente para, ya no veo, para inscribir el inmueble. Una vez inscrito el fraccionamiento respectivo, es un plano para segregar. El catastro no hace distinción, que nosotros sí lo hacemos en la parte registral, entre la división material y la segregación. ¿Por qué? Porque al final es un fraccionamiento. Entonces, para que lo tomemos en consideración, ¿verdad? Nosotros nada más estamos diciendo que ese plano va a servir para hacer el movimiento registral. Y lo que les decía, una ubicación y una situación geográfica. Una ubicación que es a través del mapa básico, las hojas cartográficas, ¿verdad? Amplia, detallada, hojas a unos 50,000, donde no voy a tener mayor precisión. Y una situación geográfica que tiene que ver con la división territorial administrativa. Ojo a la situación geográfica, no nos vayamos solo por la imagen. ¿Por qué? Porque ya les dije que a través de las anotaciones nosotros le modificamos el cantón y el distrito. El último cantón que se acaba de crear sería una injusticia que yo le diga a todos los titulares de Río Cuarto, señores, van a tener que hacer nuevos planos catastrados. Entonces, de oficio vamos a hacer la modificación en los planos. Eso se publicita como una anotación activa. Entonces, no nos vamos solo con la imagen, nos vamos siempre con las anotaciones. El cajetín, que es la parte inferior del plano, ahí vamos a tener el movimiento de la nota relacionado a las citas de inscripción. Parte de finca. Sí, vea, yo he visto cosas que hasta que me daban ganas de ponerme a llorar. Sí, he tenido en mi oficina titulares o abogados que después me dicen, licenciada, es que rectificaron el área. Y vea el área de registro, 37.408,39 metros. Y hubo un notario que la rectificó a 938 metros. Sí, se llevaron la finca. Y después, tiempo después, llegan a decir, mire, ¿qué hacemos? Y lo primero que uno se le ocurre pensar es en una rescisión del movimiento. Es que no podemos porque tenemos un acreedor hipotecario. Sí, lloran. Claro, y yo lloraría. Sí, yo estaría llorando todos los días. ¿Y qué hago, licenciada? Rezar. Ay, rezar. No sé qué pueden hacer, déjenme a ver qué se me ocurre. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no nos fijamos en el documento. Es decir, ahí lo dice. Ahí lo dice, 938 metros. Parte, ahí no dice rectifiquemos área en disminución. Y dice área según el registro. Es decir, ese error, horror para otros, horror, ese horror se lleva un inmueble. ¿Qué tienen que hacer? Planos para información posesoria, para ir donde el juez a decirle, mire, qué pena, es que esta área que nosotros nos quedamos aquí
la dejamos por fuera. ¿Cuánto tarda ese procedimiento? Yo no he litigado, ustedes litigan, no sé cuánto. Lo que sí le puedo decir es que al pobre administrado le creamos un gran conflicto. Esas citas registrales, que le repito, ahí está la información. Profesional autorizante, ¿para qué? Para buscarlo, para buscar el protocolo, para ver si dejó constancia de algo. Por eso le digo, hoy estamos aquí notarios, pero todos son abogados. Entonces, ese abogado en algún momento puede utilizar esa información. El topógrafo deja constancia en el protocolo de notas técnicas, de información que incluso para nosotros ha sido de gran ayuda para entender qué es lo que pasó en un estado parcelario. Y les traigo un ejemplo de un plano registrado para constituir la servidumbre agrícola. Si vamos a ver, ese inmueble es un semáforo, pero no es el primero que yo me brinco, así que vamos a seguir un poquito. Ese inmueble de servidumbre agrícola no la constituyen. Entonces, ¿qué queda? Enclavado. Usted ve la descripción del asiento: al norte Manuel Castillo, norte, oeste, y abajo Nelson David, y en el otro lado me ponen Mauren Álvarez Solís. ¿Por dónde sale? Pobrecito, lo dejamos ahí, guardado. El que está a la par, me lo traje como una reliquia del año 64, el mío, será ayer. ¿Qué tiene? Fincas en porciones. Esa es la única, la otra es sección para la cual yo puedo tener el mismo plano catastrado en 3 asientos distintos, pero eso era antes, ya no lo hacemos así, ya no se registran fincas en porciones. Entonces vea que aquí 1, 2 y 3, pero hay derroteros, aquí no viene derroteros por aparte, es decir, que esto es como el aceite, 3 en 1, pero con su derrotero. Entonces ahí no tenemos inexactitud. ¿Por qué? Porque el derrotero me permite tener un polígono claro de lo que yo voy a trabajar. Y aquí está, de la unificación del catastro y del registro ya tenemos un hijo, y se llama certificado inmobiliario. Es decir, cuando usted trabaja en el certificado inmobiliario, trabaja con una publicidad del producto del levantamiento catastral. Entonces vamos a tener un asiento catastral como este, en el cual yo puedo hacer solo movimientos registrales, pero cuando exista plano catastrado en el asiento, nada más. Si no puedo trabajar con un certificado inmobiliario, si el asiento registral no tiene plano. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros procurando la violación del artículo 30 y no se nos permite, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos? Ya para terminar, sí, todos nos equivocamos, solo nuestro Señor no se equivocó, es el único. Cuando nosotros nos equivocamos, o los notarios se equivocan, o los topógrafos se equivocan, y nosotros no lo podemos determinar dentro del marco de calificación, bueno, el procedimiento lo establece el reglamento de organización. Dice, corregirá siempre y cuando no le cause perjuicios a los administrados, él es el que va a corregir. Pero cuando hay un tercero afectado, por ejemplo, si no inscribió la hipoteca y ese inmueble se vendió, ya hay un tercero que me va a decir, no, yo compré conforme a la publicidad registral, compré libre, que 50 millones no sueñe, doña Desiree, 50 millones, no. Entonces, tenemos que iniciar el proceso de gestión administrativa. ¿Y qué es el procedimiento de gestión administrativa? Es el vehículo con el cual yo inicio el saneamiento, porque la publicidad no tiene límites y el registro no puede mentir. El registro sabe que sus asientos son públicos, que son lícitos, que son ciertos, pero cuando se da cuenta que hay alguno que tiene una inexactitud, tiene que decirlo, no puede esconderlo. ¿Por qué? Porque estoy afectando el tráfico inmobiliario y yo nací para procurar el tráfico inmobiliario. Esa es mi función. Entonces, esa gestión administrativa es un vehículo que yo enciendo, funcionario registral, registro inmobiliario, y en el cual yo quiero, señores notarios, que todos ustedes se suban y todos los topógrafos que puedan. ¿Para qué? Para sanear, para limpiar, para depurar, para higienizar ese asiento registral. Porque yo necesito sanear ese asiento. Es decir, yo no quiero fincas inmovilizadas, yo quiero fincas dentro del tráfico inmobiliario.
Entonces, cuando yo detecto una inexactitud, pues tengo la oportunidad de hacer las medidas cautelares, que son la nota de advertencia, el aviso catastral, que está destinado al programa de regularización, y si no logro tener el concurso de las partes, pues tengo un problema. ¿Qué tengo que hacer? Necesariamente tengo que llegar a la inmovilización. Y la inmovilización tiene como efecto jurídico que no permite la inscripción de nuevos documentos. Cuando estoy con la nota de advertencia, cuando estoy con el aviso catastral, pues sí puedo inscribir, porque es solo publicidad noticia, así lo define el artículo 25 del reglamento de organización del registro. Y por ahí tenemos la medida de prevención, que es una medida que tenemos como para coadyuvar a la autoridad judicial cuando estamos en presencia de ilícitos, ¿verdad? Donde no tenemos un elemento objetivo que permitiera el traspaso del inmueble. O sea, aquí lamentablemente en la medida de prevención estamos en presencia de un delito. Entonces ponemos la medida de prevención, esperamos la cautela jurisdiccional del asiento y dejamos a la autoridad judicial que resuelva. Como publicidad noticia no impide el registro, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciéndole a aquel que compra, señor, usted que está comprando con la publicidad. Es el saneamiento. En mi vehículo solo está encendido para sanear. Ustedes tienen la oportunidad de sanear cualquier asiento con el que vayan a trabajar, siempre y cuando tengamos el concurso de las personas que están, de los titulares de ese derecho. Concluyo porque ya el señor ya ha venido 2 veces y me da pena. Hace 35 años yo ingresé a la función registral y me enamoré del registro. Estoy a las puertas y Dios me da ese premio, me da esa bendición. El próximo año estaré cumpliendo los 55 años y espero poderme jubilar. Y ahí está, tengo 2 amores, 2 pasiones en mi vida, mis hijos y el registro. Si alguno tiene alguna pregunta, en la mejor disposición.